Vamos a dar inicio al estudio de la estructura cristalina en los metales. En primer lugar, vamos a recordar que los estados de agregación de la materia son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. En el estado gaseoso nosotros la sustancia la tenemos de una forma de agregación tal en la cual no tiene un volumen propio ni tiene una forma propia, sino que van a tener este tipo de materiales el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Entonces vamos a apreciar aquí a la izquierda que la estructura que va a tener un gas es realmente caótica, es sin orden. Estas esferas que están acá están representando, por ejemplo, para el caso del gas argón, las moléculas que representan, digamos, a este gas, de las cuales está conformada, las cuales están en permanente movimiento y no están en una estructura fija, o sea, es una estructura sin orden. En el caso de los líquidos sí tienen estabilidad de volumen, pero no estabilidad de forma, ya que la forma del líquido va a estar dada por el recipiente que los contiene también. En ese caso, por ejemplo, tenemos este tipo de orden de corto alcance, como la estructura molecular del agua, donde tenemos cierto orden en cuanto a la disposición geométrica entre las moléculas de oxígeno y de hidrógeno, pero a su vez estas moléculas tienen también libre movimiento en todo su volumen, con lo cual no hay una estructura fija. Y finalmente el caso de los sólidos presenta estabilidad de forma, presenta estabilidad de volumen. Entonces los sólidos tienen lo que se denomina orden de largo alcance, alcanzando lo que se denominan estructuras cristalinas. Cada uno de estos átomos que están aquí representados, de un metal en particular, están en una disposición geométrica determinada, de las cuales puede haber varias, y esto constituye en sí una estructura ordenada que va a tener propiedades, características muy particulares. Otro tipo de sólidos, como es el caso del vidrio, que ya es un no metal, tiene un cierto orden, pero ese orden también es de corto alcance, es amorfo. Que sea amorfo quiere decir que no tiene una estructura ordenada repetitiva, como va a ser el caso de los metales, y en esto hay cierta similitud con los líquidos desde el punto de vista del orden, aunque no así de la movilidad. Entonces vamos a ver un poco el caso de la estructura cristalina, ya metiéndonos en el caso de sólidos metálicos. ¿Y a qué llamamos cristal primario? El cristal es una formación ordenada de átomos en el espacio, y la celda unitaria, es decir, el mínimo grupo de átomos que tiene la simetría de un cristal, va a ser lo que vamos a llamar celda unitaria o celda unidad, y eso va a estar caracterizado por una forma geométrica particular. Entonces, esto que tenemos aquí es una representación de cómo va a ser la estructura, para que podamos interpretar cada parte. Lo que vamos a definir acá en una estructura es en los vértices, que son los puntos reticulares, vamos a tener ubicados a los iones, a los átomos o a las moléculas, que se van a repetir, digamos, indefinidamente. Luego tenemos estas líneas rectas que están aquí, que representan los enlaces, en realidad son líneas imaginarias. No hay acá un elemento físico que los una, sino que es la fuerza de atracción entre átomos, que voy a tener establecido para tener este ordenamiento. Y finalmente, esta red elemental o celda unitaria se va a repetir en el espacio formando un retículo cristalino, ¿sí? O sea que el retículo cristalino termina siendo una estructura ordenada donde digamos, la forma elemental está dado por la celda unitaria que acabamos de comentar. Entonces, átomos, iones y moléculas en los vértices, y entre los vértices estas líneas imaginarias forman parte de los enlaces. Esos enlaces son entonces las fuerzas de atracción que mantienen al material en una estructura sólida. Hay distintos tipos de celdas unitarias. La más sencilla de ellas es la celda cúbica simple, que se caracteriza por tener a los átomos o iones dispuestos en los vértices de un cubo, ¿sí?
y esto sería un modelo geométrico de lo que es esa estructura. Después vamos a tratar de ver un poquitito más en un modelo gráfico más de detalle cómo sería el tamaño relativo, ¿no?, que hay entre estos átomos y cuáles son las distancias. Pero fundamentalmente una celda cúbica simple está compuesta entonces por todos estos átomos, donde todos estos átomos extremos en realidad a su vez se comparten con otras celdas unitarias que le siguen para dar lugar a la formación del retículo cristalino. Otra estructura similar a esta es la celda cúbica de cuerpo centrado, también llamada BCC por las siglas en inglés, Body Center Cube. En este caso, un átomo de cada vértice del cubo y otro en el centro del mismo forman parte de la celda elemental. Y la característica, o sea, aquí vemos en este dibujo, digamos, esta inserción de este átomo adicional que en la red cúbica simple no estaba. Y la característica desde el punto de vista geométrico es que si representamos, digamos, los átomos, acá en la izquierda de esta red cúbica centrada en el cuerpo, lo que podemos decir es que todos los átomos que están en los vértices, que forman parte de la estructura del cubo, en realidad no están en contacto entre sí, pero sí todos están en contacto con el átomo que está en el centro del cubo, es decir, son tangentes al átomo central. Esto vamos a ver después que va a tener consecuencias en las propiedades del material. Nosotros vamos a definir algunas características para denominar a las distintas redes cristalinas, que son los llamados parámetros de red o constantes reticulares. En este caso, en el cubo tenemos una sola, que es el lado de la arista, ya que sabemos que al ser una forma cúbica, los tres lados son iguales, o sea, las tres aristas son de la misma longitud, y por otro lado, los ángulos que se forman entre las distintas aristas son todos de 90 grados. Acá tenemos ejemplos de distintos metales, de cómo es su estructura, temperatura, ambiente, ¿no?, y cómo es el valor de sus constantes reticulares, o sea, de sus aristas, y de los radios atómicos. Entonces, fíjense cómo tenemos acá cromo, hierro, molibdeno, potasio, sodio, tántalo, wolframio, vanadio, donde tenemos aquí la medida de la constante reticular, y aquí la medida del radio atómico. Las unidades en las que estamos midiendo estas dimensiones, que están aquí, es el nanómetro. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, o sea que es una millonésima de milímetro, esto para que tengan magnitud del tamaño del que estamos hablando. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso del cromo, esta arista de la estructura cúbica del cuerpo centrado tiene una longitud de 0,289 nanómetros. O sea que esto significa que 0,289 por 10 a la menos 6 milímetros. A su vez, el tamaño radioatómico es 0,125 nanómetros. Yendo un paso más adelante, con respecto a estructuras cúbicas, tenemos un tercer caso que es la estructura cúbica de caras centradas. En este caso, además de la disposición del cubo, ¿no?, con sus 8 vértices, lo que tenemos es que en el centro de cada una de las caras tenemos un átomo adicional. Entonces tenemos átomos adicionales en cada una de las 6 caras que tiene este cubo. En este caso también vamos a tener, como se ve en esta figura, esto y esto, por ejemplo, son los 4 vértices superiores de este cubo, y este átomo que vemos acá en el medio se trata de este que está dispuesto en el centro de la cara. Los átomos de las esquinas, ¿sí?, o sea, de estos vértices del cubo, son tangentes a los del centro de las caras, pero no son tangentes entre sí. Fíjense que entre este y este hay una cierta distancia intermedia. Sin embargo, estos tres alineados, o estos tres alineados así, de la cara que está aquí en el anverso, digamos, del dibujo, representan direcciones en las que hay un contacto tangencial, digamos, de todos los átomos. Entonces, en estos casos podemos ver
que ejemplos de metales que solidifican según esta estructura. Cabe señalar en particular que cada metal tiene su propio patrón de cómo va a solidificar, es decir, de cuál va a ser su propia red cristalina y cuál va a ser su celda unitaria. Estos son metales que tienen características de celda cúbica de caras centradas. En este caso, la constante de red que podemos medir acá, por ejemplo, para el caso del aluminio, 0,405 nanómetros, y a su vez el radioatómico 0,143 nanómetros. Y podemos ver las dimensiones relativas de cada uno de ellos. Siguiendo con las formas geométricas que adquieren las celdas unitarias, tenemos el caso de la celda hexagonal compacta. Una celda hexagonal está formada básicamente por un prisma hexagonal, donde tenemos un átomo en cada vértice, fíjense acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por otro lado tenemos un átomo en el centro. Esto ocurre tanto en la base superior como en la base inferior. Por otro lado hay un plano intermedio donde tenemos tres átomos más dispuestos en el mismo. Fíjense que aquí también tenemos, digamos, indicados metales que solidifican según ese tipo de estructura, pero al ser más compleja la forma, ya acá los parámetros de red ya no son tan simples, porque tenemos este parámetro A como en el caso anterior, pero a su vez tenemos definido un parámetro C, que es la altura de este hexágono, cuyas medidas pueden verse aquí, ¿no? En general, esta arista A es inferior a este valor de C, que es la altura del hexágono. Tenemos a su vez también, obviamente, la medida del radio atómico en nanómetros para cada uno de los elementos que están acá. Estas son relaciones que hay entre los distintos parámetros de red, entre la altura C y la longitud de arista A, ¿sí? Que da lugar, digamos, a un factor que puede dar idea de cómo es esa geometría. En cuanto al porcentaje de desviación de la idealidad, esto se refiere a cuánto en la práctica estos metales tienen, digamos, una relación C sobre A que sea exactamente igual o no, digamos, a la estructura de celda hexagonal compacta, idealmente geométrica, ¿no? Vamos a ver cómo se construyen las estructuras cristalinas, ¿no? Aquí tenemos el caso de tres celdas unitarias diferentes, las tres son cúbicas, pero tenemos la cúbica simple a la izquierda, en el centro la cúbica de cuerpo centrado, a la derecha la cúbica de caras centradas. Entonces, la construcción de una estructura cristalina o una red, habíamos visto que es un poco la superposición, digamos, de estas distintas celdas unitarias, de manera que las podemos considerar como apilándose y distribuyéndose hacia los lados también, y esto conduce al llamado modelo de bordadura de una red cristalina, que implica, digamos, el apilamiento de todas estas celdas unitarias. Hay algo que va a ser importante para las propiedades de los metales, y que tiene que ver, como habíamos dicho, de la naturaleza de cómo es la celda unitaria, y en eso lo que va a ser muy importante es fijarse, por ejemplo, en esta que tenemos acá, que es la de la cúbica de cuerpo centrado, cómo hay un contacto tangencial entre este átomo central y los de las esquinas. En este caso habíamos dicho que en el caso de cúbica de caras centradas, el contacto tangencial estaba dado entre los átomos del centro de las caras con los de las esquinas también. Esto da lugar a propiedades muy particulares, porque ustedes recuerdan que los sólidos transmiten cargas, así como los fluidos transmiten presiones. Cargas o fuerzas, que es su equivalente, se dan como transmisión en los sólidos, pero para eso tiene que haber contacto realmente de materia. Entonces, ustedes calculen que aplicar fuerzas en una estructura como la que está aquí en el centro o a la derecha, las fuerzas se van a poder transmitir en la medida que haya contacto entre los átomos.
Entonces, dado que estas son, por ejemplo, esta diagonal que estoy marcando acá, que es la misma que aquí arriba puedo marcar para la cara anterior de este cubo, eso que estamos viendo ahí es lo que se llama dirección de compactación, ¿sí? Porque es una dirección en la cual todos los átomos están alineados siendo tangentes entre sí, y hay una posibilidad de transmitir esfuerzos de una manera más sencilla. Del mismo modo que hay direcciones de compactación, también tenemos planos de compactación, es decir, planos en los cuales todos los átomos están en contacto entre sí. Entonces, si analizamos esto desde el punto de vista de la red cúbica de cuerpo centrado, donde en este tipo de red cada átomo del centro es colineal con los de las esquinas, tenemos marcadas estas 4 diagonales que vemos en el cubo, que por supuesto que continúan a lo largo del resto de la red cristalina, y esto es lo que interesa en toda la estructura metálica, no solo lo que ocurre en una celda, sino que es lo que ocurre en el total de la red. Y estas diagonales que vemos acá, en las cuales los átomos están todos en contacto entre sí, se denominan justamente direcciones de compactación, como anticipábamos recién, y son las direcciones en las que los átomos están en contacto o muy cercanos entre sí. Entonces podemos distinguir en una red cúbica de cuerpo centrado 4 direcciones de compactación. No tenemos planos definidos en los cuales todos los átomos estén en contacto, por ello los planos compactos son 0. En el caso de la red cúbica de cara centrada, el modelo de voladura que dijimos que es el que da lugar a la red cristalina, hace que en esta red, donde hay más átomos, y que están los átomos agregados a la red cúbica simple están en el centro de las caras, lo que genera es un mayor grado de compactación. Entonces vamos a ver que vamos a contar con una mayor cantidad de direcciones de compactación y se van a generar mayores planos o mayor cantidad de planos de compactación. Entonces, fíjense, aquí de alguna manera está planteado, ¿no?, que cada cara va a tener 2 direcciones de compactación, siendo que son 6 las caras de un cubo, deberíamos decir 2 por 6, deberíamos tener 12, pero la realidad es que las direcciones de compactación son la mitad, ya que las direcciones paralelas no se consideran. Además, en cada plano compacto hay 3 direcciones compactas, por lo cual esta red es única, pues es la que más planos compactos y direcciones compactas tiene. Esto vamos a ver que es algo fundamental desde el punto de las propiedades, ya que proporciona propiedades físicas muy diferentes a otros metales que tengan otra configuración. Entre otras propiedades importantes, lo que ocurre con este tipo de estructura cúbica de caras centradas es que se caracteriza, digamos, a los metales que tienen una gran capacidad de deformación plástica, dado que es mucho más fácil transmitir las fuerzas. Intentando ver acá geométricamente lo que acabamos de comentar, las direcciones compactas, entonces decíamos, si yo tomo la cara anterior, tengo una dirección compacta, aquí otra, en la de abajo tengo otras 2, en la lateral tengo otras 2, pero las de las caras opuestas no las considero, no se suman como dirección compacta, dado que son en realidad, por ejemplo, esta que está aquí es paralela a esta otra que está acá, o sea que como dirección es la misma, ¿sí? Además tenemos 12 planos compactos, que son los planos en los cuales pueden yacer átomos en contacto entre sí, o sea, 12 direcciones, mejor dicho, en esos planos, por lo cual tenemos 18 direcciones compactas en total. Y la cantidad de planos compactos que tenemos son 4. Esto da lugar entonces a una estructura, que es la cúbica de caras centradas, que tiene un mayor nivel de compactación, y ese mayor nivel de compactación le confiere mejores posibilidades de transmitir cargas y por lo tanto de producir deformaciones plásticas. Son las deformaciones que se pueden generar en una estructura metálica para darle forma a ese metal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, de alguna manera más en un paso a paso de lo que ocurre con la estructura cúbica de caras centradas. Tenemos un átomo aquí. Si consideramos, además de ese átomo, los otros extremos, los otros vértices, y por otro lado los que están en los centros de las caras,
vemos que esta especie de triángulo que se nota aquí, digamos, forma parte de un plano. Ese plano es el que está aquí identificado con esta cantidad de átomos, donde vemos que hay todo un nivel de compactación en ese plano en particular. Entonces este es un plano de compactación atómica. Aquí tenemos otro plano diferente, formado también por átomos que están en contacto entre sí. ¿Sí? Acá se lo puede ver, digamos, son todos estos átomos B, los que están formando parte de este plano. Y bueno, finalmente, digamos, cuando seguimos construyendo, digamos, con el agregado de átomos la celda, al agregar, digamos, un átomo final en este vértice faltando, tenemos la estructura completa. Entonces, el conjunto de planos compactos junto con la dirección compacta forman lo que se llama sistema de compactación de la red cristalina. Cuantos más sistemas de compactación tenga una red, más fácil será deformarla, por lo que acabamos de decir de la facilidad de transmitir esfuerzos, ¿sí? Bueno, yéndonos del modelo de la celda unitaria cúbica, tenemos varias formas más, entre ellas la celda unitaria hexagonal, entonces, que ya habíamos descrito. En particular, el caso de la hexagonal compacta es la que se presenta con estos átomos en el centro de la celda. Y en este caso, aquí lo que vemos es un poco un esquema más de cómo es la compactación atómica, y lo que podemos ver es que los átomos de los planos superior, inferior y central forman planos de compactación, es decir, tanto estos de arriba como los del medio como los de abajo, que son iguales a los de la base del hexágono de arriba, son tangentes entre sí y forman distintos planos de compactación. Va a haber tres direcciones compactas, fíjense, una es esta, otra es esta y otra es esta. Por otro lado, debajo tengo las mismas direcciones, por lo tanto no se repite, son tres. Y tengo dos planos compactos, que son el de la base superior y el de la base inferior, que son los de mayor densidad atómica. Bueno, hay muchas formas geométricas más. La realidad es que por el alcance de la materia, lo que más nos interesa es llegar a que tengan claro esto y que después, bueno, vean ahora un esquema que les vamos a mostrar con otras formas para que sepan en qué se pueden diferenciar entre sí. Pero dado que esto es lo más importante porque son representativas de la mayoría de los metales clásicos que vamos a considerar en la materia, hay un concepto que es importante marcar. Yo les decía que cada estructura cristalina o recristalina está representada en su forma por una celda unitaria, y esa celda unitaria es propia de cada material, ¿no es cierto? Por supuesto que si hay materiales que tienen la misma celda unitaria, lo que van a diferir es en los parámetros de red y en los radios atómicos, ya que los elementos son distintos. Sin embargo, hay situaciones en las que algunos materiales pueden tener más de una estructura cristalina, en distintas condiciones, digamos, que ya vamos a ver. Los materiales que cumplen con esta condición, que son pocos, en el caso de los metales, los más típicos son el hierro y el titanio, son materiales que se denominan alotrópicos o polimórficos, o sea, pueden tener más de una forma, y eso es lo que ocurre en este ejemplo que estamos viendo en estos croquis, donde vemos el caso del hierro, que en función de la temperatura, su estructura sólida se puede dar de diferentes formas. Entonces fíjense que hasta los 912 grados, el hierro tiene una estructura cúbica de cuerpo centrado, este es el átomo que está en el centro. A los 912 grados sufre lo que se llama cambio alotrópico, entonces pasa a tener una estructura cúbica de caras centradas, lo cual, como dijimos antes, lo hace más propenso a las deformaciones. Y nuevamente, al llegar a los 1349 grados, la estructura vuelve a transformarse en una estructura cúbica de cuerpo centrado. Vamos a ver ya cuando analicemos el caso del hierro y del acero en general, que cada una de estas estructuras tiene una denominación especial donde a esta la llamamos hierro alfa, a esta hierro gamma y a esta hierro delta. En general, estos cambios de estructura cristalina, que ya les digo ocurre en la mínima porción de los materiales,
están normalmente acompañados por cambios de volumen, cuando se produce el calentamiento o enfriamiento del material. Y bueno, los cambios de volumen muchas veces en las estructuras sólidas están asociadas a fenómenos de agrietamiento, de fisuración, por lo tanto, si en algún material, como por ejemplo en este caso en este hierro, va a haber una evolución de temperaturas de este tipo, ya sea en un proceso de calentamiento como en un proceso de enfriamiento en sentido contrario, tenemos que cuidar muy bien que estas variaciones de volumen no generen fisuras que puedan fracturar el material o debilitarlo. Entonces, fíjense, yendo otra vez al caso del hierro, el hierro por debajo de 720 grados tiene, por ejemplo, una estructura cúbica de cuerpo centrado. En ese caso, la constante reticular es 0,287, con un radio atómico 0,124, pero por encima de los 720 grados la estructura es cúbica de caras centradas, ¿sí? Y allí ya los valores, digamos, se modifican. En el caso del hierro, que aquí, bueno, está resaltado el cobre, pero sería el hierro, tenemos una constante de red de 0,408 y un radio atómico de 0,144. Fíjense que hay cambios respecto de la estructura cúbica de cuerpo centrado, ¿no? Claramente el parámetro de red, que se va a 0,408, es superior a este parámetro 0,287. Y decir que acá hay un incremento de volumen en esa celda unitaria. Bueno, y para terminar, esto solo a modo de comentario y que lo conozcan, no es necesario que conozcan los parámetros de red específicos de cada una de todas las formas que puede haber, pero bueno, les quiero señalar justamente que se denominan en general redes de Bravais a justamente todas las formas de las celdas unitarias que podemos tener. Estas 4 de arriba son las que vimos, pero hay otras, monoclínico, ortorrómbico, que a su vez puede ser en cada caso simple, centrado en las bases, centrado en el cuerpo, centrado en las caras, dependerá de cada forma. Fíjense acá hay otras más. Y los parámetros de red que determinan cada una de estas redes o celdas unitarias son 6. Son siempre la longitud de las 3 aristas, ¿bien? Y por otro lado son los ángulos, digamos, que forman esas aristas entre sí. De cómo sea la relación entre esas aristas y esos ángulos entre sí, tendremos cada uno de los sistemas. Estos que están acá tienen, bueno, la denominación que puede verse. Este es un sistema triclínico, que es un poco más complejo porque es el que tiene todas sus aristas diferentes y todos sus ángulos diferentes. Y ya les digo, no es necesario que nos acordemos de memoria todo esto. Sí es importante manejarnos con estas estructuras cúbicas y hexagonal, y conocer que las redes de Bravais significan este conjunto de distintas celdas unitarias con distintos valores de parámetro de red.